Xóchitl Gálvez se arrepiente de haber ido a esa entrevista. Ahí andaba la señora muy sácale punta con los medios internacionales y así le pusieron su matraquiza. Vamos a escuchar. Finalmente, Xóchitl Gálvez, casi todas las encuestas dan como favorita a Claudia Sheinbaum, o sea, su rival. ¿Qué le hace pensar que usted va a poder superar esa distancia antes de las elecciones? La concentración del domingo en el Zócalo. Esa marea rosa ciudadana que sí existe, todos los números nos dicen que hay un voto oculto por el miedo al presidente y que si la gente, después de entre el 63% en adelante, no hay ninguna duda que vamos a ganar. Pero depende mucho de la participación. Si vota el 50%, pues obviamente ellos tienen mayores posibilidades porque tienen un voto cautivo por los programas sociales. Perdón, si vota más, ¿de qué porcentaje? 63%. Si vota el 63%. Ese es el número mágico. Voy a hacer la sorpresa, va a votar el 65%. Xóchitl Gálvez, usted mencionó recién los lazos de México con Europa, con América del Sur, con el Caribe, con Estados Unidos, pero ¿cuál sería la principal prioridad, la principal zona de prioridad de su política exterior? No hay duda. Norteamérica pues es el principal socio comercial de México, somos el principal exportador de Estados Unidos, ¿no? El país que más le exporta a Estados Unidos. Ellos son nuestro principal personas turísticas que vienen a México, de Norteamérica también, o sea, el turismo de México depende de buena medida de los visitantes de Norteamérica, y en ese sentido, hoy tenemos una enorme posibilidad con la relocalización o nearshoring. Ellos hablan mucho también del nearshoring, pero no hemos podido concretar inversiones millonarias porque México no ha hecho su tarea. Son 5 cosas las que tendríamos que hacer para que esto realmente se concrete. La primera tiene que ver con Estado de Derecho, respetar la ley. Lo que pasó con la ley de la industria energética generó mucha desconfianza en México, porque había inversiones ya listas que se tuvieron que cancelar. Después del Estado de Derecho, energía limpia y barata. Eso México no lo está proporcionando con la CFE, metiendo combustibles fósiles. Y ahí metería el tema del agua. Hoy México está enfrentando una crisis hídrica, por lo tanto tenemos que trabajar muy bien para que la industria tenga agua a través del tratamiento de aguas residuales en las ciudades. El tema 3, pues México le canceló recursos a la ciencia y la tecnología, cuando justo lo que queremos con el nearshoring son empresas de ciencia y tecnología, y ahí pues tenemos que meterle mucho. Hoy hay 1.700.000 alumnos fuera de la escuela en México. Eso lo tenemos que resolver. El punto 4 tiene que ver con infraestructura. No tenemos un buen aeropuerto en la Ciudad de México. Quien nos visita se dará cuenta. Nuestros cruces fronterizos están cada vez más complicados. Nuestras carreteras no tienen mantenimiento. Necesitamos más puertos, más aeropuertos. O sea, necesitamos asociarnos con el sector privado para generar mejor infraestructura. Y el número 5, que algunos estados no es tan importante, pero para otros sí, es la seguridad. O sea, probablemente Querétaro, Aguascalientes y el mismo Guanajuato no tiene tantos problemas porque está muy localizada en la inseguridad. Pero Sonora, Colima, Michoacán, Sinaloa, pues son estados en que, Zacatecas, en los que mientras no se resuelve el tema de la seguridad pública no van a llegar las inversiones. Estas son las 5 cosas que yo estoy dispuesta a hacer para que México genere el mayor crecimiento económico y la mayor cantidad de clase media. Ellos hablan de un salario mínimo. Yo hablo que podrían estos obreros ganar mínimo 3 salarios mínimos o 4 salarios mínimos. Xóchitl Gálvez, quédese con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle, entre otras cosas, cuán libres y cuán justas son estas elecciones en México y qué propone concretamente para reducir el récord de homicidios en México, el gran tema hoy día en México. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Xóchitl Gálvez, la candidata de la principal coalición opositora de México para las elecciones del 2 de junio, las elecciones presidenciales. Como decíamos en el bloque anterior, hemos invitado también a este programa a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, desde hace varios meses, pero no nos han dado una respuesta positiva. Vamos a seguir intentando. Seguimos con la entrevista. Xóchitl Gálvez, hablemos un poco de las elecciones. A su juicio, ¿cuán libre y cuán justo ha sido el proceso electoral que va a terminar con las elecciones del 2 de junio? Pues no ha sido libre, no ha sido justo. He tenido que enfrentar a una candidata con un jefe de campaña que es el presidente de la República. He tenido que enfrentar todo el poder público con todos los recursos públicos a favor de una candidata. Obviamente no fue fácil hacer esta alianza entre partidos que históricamente han estado confrontados en el pasado. Se dieron cosas locales, difíciles de superar. Fue complicado la alianza. Ya está la alianza, ya siento que ya cuajó, ya está sólida. Y ya se sumaron de manera abierta a los ciudadanos. Y por eso este discurso que di en el Zócalo, donde pues recordaba a un general en la batalla de Puebla, donde decía, antes que partido tengo patria. Y hoy es lo mismo que yo le digo a los mexicanos. Antes que partido político,
tenemos patria. Y hoy lo que está en juego es la República, y hoy lo que está en juego en México es la democracia. Concretamente, cuando usted dice que el proceso no fue justo, ¿a qué se refiere? ¿Qué trabas tuvo usted personalmente durante la campaña? Pues de entrada, hay dos cosas que a mí me han afectado tremendamente. Una, esta aseveración del presidente de la República diciendo que yo voy a quitar los programas sociales. Hay una gran votación en México que depende de esos programas sociales y para la gente sí es muy importante saber que el siguiente presidente se los va a permanecer. Entonces han hecho toda una campaña en radio y televisión diciendo que yo los voy a quitar porque Vicente Fox hizo una declaración. Y bueno, pues Vicente Fox no está en la boleta, la que está en la boleta soy yo. Y yo le he tenido que decir, a mí ningún hombre me manda, o sea, yo soy una mujer libre, independiente. Si tú te diste cuenta en el debate último, prácticamente hacia mi persona no hay un solo señalamiento. Los señalamientos son de que si yo soy parte de Fox, de Calderón, de García Luna, pues no soy. Yo soy una mujer libre, independiente, ciudadana, que está aquí por mérito propio. Por eso le recordé a la señora Sheinbaum que mientras ella estaba bailando ballet, yo estaba trabajando en mi pueblo. O sea, porque vengo de una comunidad muy humilde. Entonces, ¿cómo le voy a quitar un programa social a una persona si yo sé lo que cuesta salir adelante, ¿no? Entonces, ese ha sido un daño tremendo que me han hecho en la campaña. Y el otro daño es meterse con mi vida empresarial, tomando mi información financiera, publicándola, haciéndole creer a la gente que yo me robé dinero, pues cuando lo que yo he tenido son contratos públicos que son legales, que están publicados, que en su momento no fueron cuestionados, porque yo soy empresaria hace 32 años. Entonces, por eso yo tuve que decirle a la señora Sheinbaum, o sea, tu marido sí robó dinero, él sí lo vimos tomando dinero en efectivo y metiéndolo en bolsas. Yo tengo una empresa con un marido que tiene contratos públicos. Entonces, bueno, ahí sí generaron la idea de que pues, yo tengo una empresa corrupta y de verdad no tengo un solo señalamiento de corrupción en mi vida. No lo hay. Usted ha dicho que peligra la democracia en México. Concretamente, ¿qué es lo que más le preocupa si llega a ganar Claudia Sheinbaum? Pues su plan C, este plan C de reducir los diputados sin reglas claras, porque obviamente sabemos lo que es un gobierno autoritario, pues lo vemos en Venezuela, cuando deciden controlar unas elecciones, como ella misma dijo, falta un trámite. O sea, ya en su cabeza es un trámite. Los gobiernos que hacen trámites son Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba. O sea, ya despreciando la posibilidad que en la urna se decida. Entonces, hay un peligro real en cuanto a elecciones libres por capturar al órgano electoral, al INE, prácticamente desdibujándolo, quitándole el poder ciudadano que tenía, teniendo una presidenta que prácticamente esté sometida al presidente, capturando al órgano judicial que califica la elección, el que da el resultado final, y atentando contra la Corte, donde está la división de poderes. Y lo vimos, tiene a Arturo Saldívar de colaborador, cuando este personaje presionó a jueces y magistrados de una manera brutal. Y en ese sentido sí me parece muy delicado su plan C de tratar de elegir a los ministros de la Corte por voto popular. Ahora, usted dice que si gana las elecciones la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, sería sumisa, totalmente sumisa al presidente López Obrador. Pero también es cierto que México tiene una larga tradición de presidentes que nombran por dedazo, como dicen, a sus sucesores, los hacen elegir y después, al día siguiente, el nuevo presidente le da la espalda al anterior. ¿Por qué pensar que no pasaría lo mismo si gana Claudia Sheinbaum? Porque ha sido incapaz de separarse de las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido incapaz de decir esto está mal, de ser un poco crítica. Yo, por ejemplo, dije, pues si García Luna hizo algo, pues lo mismo, ¿qué? Pues, qué bueno que esté en la cárcel. Todo aquel que comete un delito que vaya a la cárcel. Y el presidente López Obrador tiene una herramienta que no han tenido otros presidentes. El de la fama, el que tiene liderazgo, es él. Ella no es para nada una líder carismática, no lo es. Y tiene la revocación de mandato en 3 años. El presidente López Obrador, en corto, me han dicho algunas personas que lo han escuchado, que ya le ha dicho a Claudia que haga una segunda refinería. O sea, ¿le va a hacer caso o no? Vamos a ver. No debería de hacerle caso, porque no va a ser presidenta, pero ganas no le faltarían al presidente de que ella fuera. O sea, para quienes nos están viendo desde otros países, el referéndum revocatorio le permitiría al presidente saliente, o sea, a López Obrador, hacer, por ejemplo, una campaña nacional para revocar el mandato de quien sea presidente, ¿verdad? Totalmente. Ese es un arma que él va a tener en contra de Claudia Sheinbaum. Quédese con nosotros, por favor, Xóchitl Gálvez. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle cuál sería su política hacia las decenas de miles de migrantes que llegan a México de Venezuela, de Cuba y de varios otros países con la esperanza de llegar a Estados Unidos. ¿Los deportaría o les daría residencia y permiso de trabajo? Y después,
mi reflexión sobre Xóchitl Gálvez, la candidata de la principal coalición opositora para las elecciones del 2 de junio en México. Como decíamos en el bloque anterior, invitamos también para este programa a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum. La venimos invitando desde hace varios meses, pero no nos han dado una respuesta positiva. Vamos a seguir invitándola a este programa. Sigamos con la entrevista. Xóchitl Gálvez, hablemos del principal problema para muchos mexicanos, la violencia, la ola de violencia. ¿Qué cosas concretas haría usted para reducir esta ola de homicidios que está sacudiendo a México? Por ejemplo, ¿le pediría más ayuda en materia de seguridad a Estados Unidos? Lo primero que haría sería dejar de tener este pacto criminal con los delincuentes. Hay un pacto del actual gobierno. La visita del presidente de 6 veces a Badiraguato, donde viven los chapos, el haber liberado a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, el haber saludado públicamente a la hija de a la mamá del Chapo Guzmán, son esas cosas que en México no se vieron bien. Eso no habría un pacto mío con los delincuentes por ningún motivo. Aplicaría la ley. Necesitamos crear una Policía Nacional que sí funcione. Si es la Guardia Nacional, hay que certificarla, hay que prepararla, que se meta investigación. No puede seguir militarizado el país. El ejército lo vamos a mandar a áreas que dice la Constitución, que es la seguridad nacional, recuperar el territorio. Sí hay que fortalecer fuertemente policías estatales y municipales. Hoy están abandonadas las policías estatales y municipales, pero lo más importante es esta parte que yo he planteado de cooperación internacional en varios temas. Una, tener una agencia binacional en Estados Unidos, México, para las aduanas, de tal manera que haya agentes de Estados Unidos, agentes de México, bien preparados, bien certificados para cuidar fundamentalmente el tráfico de armas, el tráfico de fentanilo, que son cosas que nos están generando un problema importante a los dos países. Hacer un acuerdo de cooperación en materia de seguridad sobre el lavado de dinero. Hacer una policía que persigue el lavado de dinero y que coopere con los Estados Unidos, porque mucho del dinero viene de allá. O sea, sí haría mucho más estrecha la cooperación. Y pues obviamente me van a criticar que la soberanía, que me quiero entregar a los Estados Unidos, pero hoy estos delitos son internacionales y los tenemos que resolver con cooperación internacional, y no hay peor pérdida de soberanía que el ejército, que los delincuentes tengan controlado el territorio nacional. ¿Usted consideraría, por ejemplo, hacer lo de Bukele en El Salvador, o sea, megacárceles para miles de presos, como se hizo en El Salvador y como lo están considerando en Ecuador y en Argentina? Sí anuncié yo una cárcel para aquellos personajes ya sentenciados que hoy tienen control de las cárceles. Sin Yolanda, Mari Carmen, mi querida familia, así la pusieron como chinche pedorra. No olviden compartir este video para poder llegar a un mayor número de personas. Mi nombre es Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.